La desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario. Hoy se están cumpliendo 16 años y me da mucho gusto saludar al abogado del caso Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, al abogado litigante Sandino Rivero. ¿Cómo estás, abogado Sandino Rivero? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Sosimo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues, abogado, preguntarte sobre, ya en Contralínea habíamos dado cuenta de cómo está acreditada de manera muy clara la desaparición forzada de estos dos integrantes del EPR, esto en el sexenio de Felipe Calderón. Está acreditada, incluso podríamos decir que hasta reconocida por el propio ejército, que hubo elementos de las propias Fuerzas Armadas que participaron en esta desaparición. Y no obstante, incluso en su momento, pues un fallo importante de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estos luchadores sociales, estos luchadores revolucionarios, pues siguen sin aparecer. Si nos pudieras comentar en qué situación se encuentra este caso. Bueno, efectivamente, Sosimo, el día de hoy se cumplen 16 años que inició la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Tú has sido uno de los periodistas que le ha dado un seguimiento puntual a este tema. Y como lo decías, el año pasado, el 10 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia, la primera en su tipo en el país, en la que se fijaron precedentes muy importantes para el tema de la desaparición forzada cuando se combate jurídicamente vía un juicio de amparo. Pero para el caso en particular de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, como tú lo sabes, ordenó diversas medidas de reparación integral del daño, entre ellas que comparecieran mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007 en el estado de Oaxaca. De esta medida quiero decirte que hasta el día de hoy ya han declarado 14 generales del ejército, algunos en situación de activo, otros en situación ya de retiro. No ha salido alguna información, digamos, que nos dé certeza sobre la suerte o paradero de Edmundo y de Gabriel, pero sí ha salido información más precisa sobre quiénes hicieron el operativo en el Hotel El Árbol y en las inmediaciones de este hotel, que fue en el contexto en el que desaparecen Edmundo y Gabriel. Evidentemente, hay generales que no han querido decir cuestiones que saben. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdan, por ejemplo, en qué fecha fueron dados, se retiraron, por ejemplo, del ejército, pero, por ejemplo, no recuerdan quién era el secretario de Defensa Nacional en ese sexenio? Algo completamente ilógico, ¿no? Evidentemente no quieren dar mayor información. También está pendiente que declaren todavía algunos otros generales que no han asistido. Y otra de las medidas que tú sabes sobre el tema de la reparación integral del daño es la creación de una comisión especial de búsqueda interinstitucional en la que hay diversas autoridades, pero también instancias internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada también de Naciones Unidas, las víctimas, nosotros los representantes y organizaciones que acompañan esta demanda de aparición con vida de Edmundo y de Gabriel. Esta comisión especial de búsqueda, pues ya ha venido sesionando en diversas ocasiones, van 6 reuniones en que ya nos hemos reunido. Todavía no queda listo el plan integral de búsqueda, se está trabajando ya en él, y este plan integral de búsqueda es para diseñar los lugares a los que se va a acudir a buscar Edmundo y a Gabriel, entre ellos las instalaciones militares. Entonces, estamos ya trabajando en ello. Pronto acudiremos a instalaciones militares y a otros lugares para hacer la búsqueda en vida, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ordenó. Tiene que ser una búsqueda bajo la presunción de vida, porque si vivos se los llevaron, vivos deben de regresar Edmundo y Gabriel. Ahora, la Suprema Corte de Justicia también tuvo por probado que la desaparición de ambos, de Edmundo y de Gabriel, se da en el contexto de un operativo en el que participan elementos del ejército mexicano, pero también elementos de la policía ministerial del estado de Oaxaca. Es decir, es una desaparición forzada, ya documentada y probada mediante este juicio de amparo. Ahora, lo cierto es que también el ejército
está renuente a seguir cumpliendo y a cumplir con esta sentencia. Hace unos días remitió un escrito al juzgado al juzgado que tiene encomendado vigilar el cumplimiento de esta resolución de amparo, diciendo que ellos ya habían cumplido. La jueza, perdón, que está vigilando el cumplimiento de este amparo, en pocas palabras le dijo que no, porque pues una de las finalidades de las medidas de reparación integral es dar con la suerte y paradero, y mientras esto no suceda, pues evidentemente el amparo no va a quedar cumplido. Además, que el secretario de la Defensa Nacional tiene que prestar las facilidades necesarias para buscar a Edmundo y a Gabriel, y entre ellas son permitir la entrada a cualquier instalación militar, algo que todavía no iniciamos, pero que pronto se va a iniciar. Entonces, digamos que esto es en lo que vamos. Van 16 años, como te dije en un principio, que inició la desaparición de Edmundo y de Gabriel, y digamos que esa es la situación jurídica actual del caso. Buenos días, abogado Sandino Rivera, lo saluda con gusto José Reyes, para preguntarle, 16 años es toda una vida para no haber dado todavía con el paradero de estos miembros del Ejército Popular Revolucionario, a pesar incluso de que existe un compromiso presidencial de que se le dé apertura a los archivos de todas las instancias que tuvieron que ver en el caso no solo de estos luchadores sociales, sino de muchos desaparecidos desde la Guerra Sucia hasta años recientes. En el momento de la desaparición de Reyes Amaya y de y de Cruz Sánchez, gobernaba la entidad Ulises Ruiz. ¿Qué papel jugó el gobernador? ¿Han sido llamados a declarar? ¿Y qué funcionarios han declarado hasta el momento de la época del estado de Oaxaca? Sí, José, como dices, es muy importante, sobre todo sería muy importante que el compromiso que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera acatado en sus términos por la administración pública, en concreto por el ejército, en cuanto a que tiene que abrir los archivos, pero también hay un elemento esencial que es el ahora Centro Nacional de Investigación. Ellos tienen bastante información en el caso de la desaparición de Edmundo y Gabriel y que no han dado. Me parece que tendrían que acatar la orden que ha girado el presidente de la República en ese sentido, como dices, no solo para el caso de Edmundo y Gabriel, sino también para el caso de los demás desaparecidos. Ahora, en el caso de las autoridades estatales, jugaron un papel esencial, porque recordemos que esto se da en el contexto del movimiento social de la APO, que fue duramente reprimido por Ulises Ruiz, pero también por quien era el procurador de justicia de ese estado, Evencio Nicolás. En esto quiero decirte que si bien no han declarado funcionarios locales, sí hay 6 personas de la Policía Ministerial de Oaxaca detenidas, que están siendo procesadas por la desaparición de Edmundo y de Gabriel, pero también hay 2 personas prófugas del estado de Oaxaca, el que era el director de la Policía Ministerial de este estado, y el que era el procurador en aquel entonces, que es Evencio Nicolás. Ellos están prófugos de la justicia y tienen orden de aprehensión por el caso de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. No ha sido llamado a declarar el exgobernador, pero sería importante que así fuera. Quiero comentarte también que pues la Fiscalía General de la República tiene una obligación grande en este sentido, y también una gran responsabilidad en omisiones que ha tenido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo dijo que se cometió la desaparición por elementos del Estado mexicano, sino que también ha habido graves omisiones por parte de la Fiscalía General de la República en la investigación de los hechos. ¿Por qué? Porque no ha ordenado la comparecencia de funcionarios que tendrían información sobre la desaparición de Edmundo y de Gabriel, y no había abierto la línea de investigación de los militares en la desaparición. Imagínate que hasta el día de hoy, 16 años después, se está abriendo esta línea de investigación de los militares de manera oficial. Apenas están declarando a mandos militares, a generales, como les decía hace un momento, pero no porque así lo haya querido hacer la Fiscalía General de la República, sino porque la obligamos a que lo hiciera a partir de este amparo. Entonces, hay muchos funcionarios que tendrían que declarar. Vamos a impulsar, yo como abogado litigante del caso, voy a impulsar que así siga siendo, pero también pues necesitamos un compromiso
de la Fiscalía General de la República en ese sentido para que también impulsen estas declaraciones. Pues abogado, me parece muy importante lo que señala en el sentido de que pues hay instrucciones que incluso desde el Poder Ejecutivo no se han cumplido a cabalidad. Es importante incluso, nosotros platicábamos fuera antes de que empezara esta transmisión, de que incluso pues al propio gobierno federal actual sería un timbre de buena voluntad, de buen ejercicio público, pues el que se revelara qué es lo que ocurrió con estos integrantes del EPR que hay que recordarlo, pues fueron desaparecidos durante uno de los sexenios más violentos que pudiéramos conocer, que es el de Felipe Calderón, con mucha impunidad y que pues sería muy importante para la propia salud de la República, de la sociedad mexicana, pues el conocer realmente qué fue lo que ocurrió. Y también preguntarle, abogado, recientemente el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado dirigido a ustedes, a la Comisión de Búsqueda, a los propios familiares de estos integrantes del EPR, en los que da detalles sobre las actividades que estaban realizando estos integrantes del EPR al momento en que ocurre la desaparición. Ya se sabía, por supuesto, que estaban en una actividad totalmente pacífica, que hacían trabajo de carácter político en esos momentos cuando fueron desaparecidos. Da algunos otros detalles y quería preguntarle si es que esta información reciente de hace apenas unos días que les ha enviado a ustedes el EPR por los conductos de internet públicos, yo también tuve acceso a esta información, ha servido o viene a contribuir en algo para tratar de dar con el paradero o por lo menos para que se intensifique la búsqueda de estos militantes. Sí, Sosimo, fue un comunicado que, si mal no estoy, es del día 8 de este mes, que es público, es un comunicado público, en donde precisa información sobre la desaparición de Edmundo y de Gabriel, aproximadamente la hora en que desaparecen, el 25 de mayo, y el lugar donde los deja una comisión y a partir de allí los desaparecen. Esta información ya fue, digamos, dada a conocer dentro de la Comisión Especial de Búsqueda. El día martes tuvimos nuestra sexta reunión. Allí se expuso este comunicado, independientemente que es público y las autoridades tienen conocimiento de él, pero también fue ofrecido como indicio dentro de la investigación que hay en la Fiscalía General de la República. Entonces, es importante porque da información del contexto de su desaparición y esto puede abrir también nuevas líneas que se tienen que investigar para dar con su suerte y paradero. Entonces, sí es un comunicado que las autoridades ya la conocen, ya se conoce dentro de la Comisión Especial de Búsqueda y esa es la situación respecto a este comunicado. Ahora, este comunicado además está relacionado con otro que anexan del año, si mal no estoy, 2015, 2016, en donde también dan información sobre la desaparición de Edmundo y de Gabriel, como por ejemplo en la ropa que vestía uno de ellos, etcétera, que las autoridades no habían considerado. Ahora, esto se da también en el ámbito, como yo les decía, dentro de la Comisión Especial de Búsqueda, se está trabajando para el Plan Integral de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, que es quien encabeza esta Comisión Especial de Búsqueda, está trabajando en un análisis de contexto sobre la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Estos datos los van a ingresar en este análisis de contexto, se van a considerar, porque pues a partir de allí es como se tiene que ejercer la búsqueda, este plan integral de búsqueda. Entonces, es importante lo que comentas porque ya fue dado a conocer y estos datos, como les decía, se van a integrar en este análisis de contexto que nos va a servir de base para crear el plan integral de búsqueda. Después de tanto tiempo, abogado Sandino Rivero, ¿qué puede ser tan grave para los militares, en este caso de la época, y los funcionarios públicos también del gobierno del estado de Oaxaca, para que finalmente no se revele el paradero, vivos o muertos, de estos militantes del EPR, por una parte, y por la otra, concretamente Alejandro Encinas, ¿cuál ha sido la respuesta de lo último que se ha hecho en la investigación sobre este tema y la respuesta que da el Centro Nacional de Inteligencia? ¿En qué se excusan para no aportar lo que pues ya la ley incluso los obliga? Sí,
Mira, yo creo que es importante, digamos, son dos o tres cuestiones que tú comentas. La primera es, pues no olvidemos que se da en un contexto también de contrainsurgencia la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Eso hay que tenerlo muy claro, porque ellos abiertamente reconocidos por el grupo, por el Ejército Popular Revolucionario, son integrantes de este grupo insurgente. Entonces, evidentemente se da en un contexto de contrainsurgencia su desaparición, en donde está probado que el ejército participó en esta desaparición forzada. Me parece que en ese sentido habría que atender a las causas, por qué no quieren dar esta información de cuál es la suerte o paradero del Mundo y de Gabriel. Me parece que porque el Estado difícilmente reconoce estas desapariciones forzadas, aunque todo el mundo sabemos que existen, van más de 110,000 desapariciones en el país, incluso más desapariciones de población que hay en diversos países, o sea, ya pasa este nivel. Respecto a la otra cuestión que comentabas, desafortunadamente Alejandro Encinas no ha tenido voluntad de atender este asunto. Quiero comentarlo de manera franca y abierta. Hace varios años, en el 2019, cuando la sentencia de amparo se resolvió en primera instancia, nos recibió en una reunión pública donde estuvieron diversas organizaciones sociales, los familiares de las víctimas y nosotros como representantes legales, pero nunca más nos volvió a recibir para este asunto, aunque se comprometió a hacerlo. No han querido reconocerle la importancia desde el gobierno federal que tiene esta sentencia y la trascendencia, porque si bien la Comisión Especial de Búsqueda tiene un papel dentro de ella, la Secretaría de Gobernación, no hay un funcionario de alto rango que esté acudiendo a las reuniones. Y ahí tendría que ser es una responsabilidad total del secretario de Gobernación, pero también del subsecretario de Derechos Humanos, que es el encargado de estas materias. Entonces, siendo francos y abiertos y honestos, no ha tenido una voluntad Encinas para dar un trato igual, e incluso a partir de la importancia que esto implica y que también para el gobierno le implicaría para otros asuntos sobre desaparición forzada, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa y la comisión sobre hechos de los hechos del pasado, perdón, que también implican desapariciones y que me parece que se podría trabajar muy bien, sobre todo por los precedentes que implica, pero no ha habido, digamos, ese mismo trato y ese compromiso político no lo ha habido. Entonces, esa ha sido la respuesta del gobierno federal respecto a este asunto, la falta de un trato serio e igual en comparación con otros asuntos. Abogado Sandino Rivero, ¿y qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues ya vemos incluso las propias dificultades de que se cumplan las instrucciones, incluso ya giradas por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal hoy, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que sigue precisamente? Ya nos comentabas esta posibilidad de que puedan empezar ya a ingresar de acuerdo con la ley en la mano, pues, a las propias instalaciones militares para la búsqueda. ¿Qué tan factible es esto y qué expectativas tienen al respecto? Bueno, ahora, Sosimo, lo que sigue es empezar a realizar la búsqueda ya en campo, digamos, en los lugares donde hay indicios que pudieron haberse llevado Edmundo y a Gabriel o donde se puede ubicar su paradero. Eso es lo que sigue. Pronto darle ya forma a este plan integral de búsqueda e iniciar ya su búsqueda. La sentencia de la Suprema Corte incluso dice que no se les tiene que avisar al ejército cuando se llegue a algún lugar. Esto va a ser muy importante, Sosimo, porque implica que la Comisión Especial de Búsqueda lleguemos, por ejemplo, al campo militar número 1, sin previo aviso y se nos tiene que permitir entrar para buscar a Edmundo y a Gabriel. Esto me parece que va a tener sus dificultades en la práctica porque el ejército no quiere cumplir con esta sentencia. Lo estaremos denunciando si es así, pero la sentencia dice que incluso sin aviso previo se pueden ingresar a las instalaciones militares, máxima a cualquier otra instalación pública. Entonces lo que sigue es empezar con la búsqueda ya en campo, pero también lo que sigue en la parte de la investigación es que declaren otros generales que aún faltan por declarar, que se sigan investigando las diversas líneas que no ha explorado la Fiscalía General de la República, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene la obligación de hacer lo suyo, que también ordena
la sentencia diversas obligaciones, como darle atención médica y psicológica a los familiares de Edmundo y a Gabriel, que tampoco lo ha hecho. También quiero decirles que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido muy omisa en dar cumplimiento a las obligaciones que le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, bueno, lo vamos impulsando, pero no han querido dar este cumplimiento las autoridades. Entonces, lo que sigue es lo que te comentaba, empezar con la búsqueda, seguir impulsando las declaraciones de autoridades en la Fiscalía General de la República, pero también esto no se acaba hasta que le den un puntual cumplimiento a la sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto va a tardar años. ¿Por qué? Porque esta Comisión Especial de Búsqueda que se integró, pues no se puede desintegrar hasta que no se dé con la suerte y paradero de Edmundo y de Gabriel. Entonces, entendiéndolo desde ese sentido, pues esta Comisión Especial de Búsqueda va a trascender los sexenios hasta que no se ubique la suerte y paradero y por lo tanto hasta que no se cumpla con la sentencia. Pues sí, abogado Sandino Rivero, abogado del caso Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, esperemos pues que pronto tengan avances ya definitivos del encuentro, sea vivos o muertos, de estos guerrilleros, toda vez que pues, hay que reconocer que históricamente incluso la Constitución misma permite la lucha en cualquiera de sus formas cuando los gobiernos, dice, no respondan a las demandas del pueblo. Agradecemos en esta ocasión haber estado con nosotros en este espacio y le deseamos la mejor de las suertes para que avance pues lo más pronto posible, tanto en las instancias legales como en la comisión de búsqueda, pues con estos militantes del EPR. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Les agradezco el interés en el tema y esperamos contar con su apoyo en cuanto se hagan las diligencias de búsqueda, sobre todo para denunciar lo que sí y lo que no se hace. Me parece muy importante el apoyo que ustedes nos puedan brindar como medios de comunicación, pues para que la población sepa si se cumple o no se cumple con una sentencia tan importante. Así es, pues muchas gracias. Y es un tema precisamente de contralínea, ese tipo de casos. Se trata finalmente de desapariciones forzadas, cometidas a manos de integrantes del Estado mexicano, en este caso, pues militares durante el sexenio de Felipe Calderón y también policías, incluso estatales. Apreciamos mucho esta comunicación y seguimos en contacto, abogado Sandino Rivero. Hasta pronto.